Reciban todos un cordial saludo, chicos y chicas que nos escuchan desde diferentes partes de Colombia, incluso de diferentes partes del mundo. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva edición de esto que se llama La Red que te conecta. Este programa exclusivo para jóvenes que nos escuchan, que están inquietos, que quieren hacer reflexión acerca de la vida y de diferentes temáticas de índole personal, comunitario, temáticas que interesan a todos para seguir reflexionando cada día y pensar en sus vidas, pensar en sus futuros. Saludo a mi querida compañera Aleja. Aleja, ¿cómo estás? Hola, Migue, muy contenta de volvernos a encontrar con diferentes temas de interés para jóvenes. Excelente, pero también está con nosotros nuestro querido Diego. Hola Diego, ¿qué tal? Hola Miguel, hola Aleja, un placer compartir con ustedes este día y como tú lo dices, para seguir aprendiendo y comprendiendo un poco más de todos esos temas magníficos y maravillosos que vamos a tratar el día de hoy. Claro que sí, como ustedes muy bien lo saben, todos los días tenemos un reto, un desafío, algo nuevo por aprender para que los jóvenes de nuestro país y del mundo se contextualicen, se informen, mejor dicho, reflexionen acerca de algo súper importante que pueden aplicar en sus vidas. ¿Qué tenemos para hoy, Aleja? Bueno, Migue, para hoy tenemos un reto muy grande porque quienes nos escuchan nos han pedido que compartamos un poco sobre la realidad del conflicto armado en Colombia, un tema que remueve las fibras interiores porque quienes de nosotros no nos hemos sentido conmovidos por este tema que ha afectado a toda la población colombiana. Y también vamos a compartir algunos de los resultados del informe de la Comisión de la Verdad. Lo más significativo es que todo ello va dirigido a jóvenes de grado 11 de todo el país. Miguel, aprovechando el gusto que tienes por la historia y toda esta pasión que te caracteriza, quisiéramos que nos contaras un poco sobre la historia del conflicto armado para darle piso y que los jóvenes se contextualicen sobre este tema. Vamos a ello. Claro que sí, Alejita. Pues es que a mí me parece muy importante y bastante interesante que los jóvenes de 11, precisamente, que están a puertas de dar ese paso tan grande en sus vidas como es entrar a una sociedad, a ser parte ya de una carrera universitaria o incluso en un ambiente laboral, tengan la inquietud de conocer la historia y de verse como aquellos entes también que hacen parte de un país, de un contexto, de una realidad. Y conocer la historia es muy importante porque quien no la conoce tiende a repetirla, ¿no? Según un adagio popular. Entonces, quiero contarles a propósito de la historia del conflicto, la violencia de nuestro país, que nos debemos remontar, chicos y chicas, a la década de los 50 y los 60 en nuestro país, porque precisamente es en 1958 cuando se crea una gran organización llamada Frente Nacional. Entonces ya saben, cuando les pregunten en el colegio o les pregunten en su casa, oiga, ¿ustedes saben de historia a propósito del conflicto armado de Colombia? Ustedes ya saben que en 1958 se creó el Frente Nacional. En 1966, lo que ahora se ha convertido incluso en un partido político, es decir, estoy hablando de las FARC, se crearon en 1966, chicos. Desde allí viene la historia de este grupo, inicialmente armado, guerrillero, pero que ahora también quiere participar o está participando en política. Y en el 1967 se funda el EPL, que esto viene siendo un brazo armado de la disidencia del Partido Comunista. Esto es algo muy importante, que parecieran solamente reducirse a fechas, pero que es muy importante que ustedes conozcan acerca del surgimiento de estos grupos guerrilleros, sobre todo en la década de los 50 y los 60. Seguramente ni sus padres, ni sus mamás, que si acaso sus abuelos han nacido ya en estas realidades, pero es bueno que nosotros también podamos compartir y conozcamos acerca de ello. Les cuento que ya en los años 70 y en los 80 se van consolidando estas guerrillas con el surgimiento del M-19 en 1970. Y además llegan a ocurrir algunos acontecimientos también importantes que hacen que
estas guerrillas se fortalezcan, como por ejemplo el paro cívico que se dio en 1977, ¿sí? Cuando estaba precisamente en el gobierno el señor Alfonso López Iquelze. Y en 1980 se intensifican estas actividades guerrilleras, mientras nace otro asunto y otro aspecto del conflicto armado que es muy importante, chicos, para que lo tengan en cuenta, que es precisamente el narcotráfico en nuestro país. Nace en 1980. En la década de los 80 nacen los carteles de la droga, especialmente el cartel de Medellín. Entonces esto lleva al fortalecimiento de muchos grupos paramilitares y guerrilleros que precisamente encuentran en el narcotráfico su financiación. Empiezan a financiarse con el narcotráfico en los 80 estos grupos guerrilleros. En 1991, como ustedes lo saben, en la clase de Constitución Política o en la clase de Ética, incluso en la clase de Democracia que llamábamos hace mucho tiempo nosotros, surge la Constitución del 91, que trae muchas repercusiones para el país. E incluso hoy quisiéramos que se cumpliera a cabalidad, pero pareciera que no es así. Y miren que sucede algo en el año 1993. No sé si Aleja ya existía para ese año, Diego. Yo ya existía en el 93. Resulta que muere Pablo Escobar. Y aparentemente los carteles de droga también mueren con él, pero solo en apariencia, porque ahí también viene una parte de reflexión para ustedes como ciudadanos hoy en día. Hacia el año 1990, las FARC y el ELN se expanden y se radicalizan, mientras que los paramilitares también se fortalecen controlando amplias zonas del país. Y finalmente en el 2002, bajo la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez, empieza a conocerse en nuestro país algo que se denominó como la seguridad democrática. Se militarizan las zonas, los pueblos y aparentemente empieza a haber una esperanza de paz para nuestro país. Y por supuesto, como ya conocemos, con el presidente de ese momento, Juan Manuel Santos, se firma el acuerdo de paz. Acuerdo que sigue entre paréntesis, acuerdo que sigue entre interrogantes, acuerdo que ustedes, chicos, chicas que nos escuchan, que están conectados con la red que nos conecta, están llamados también a ver desde un punto de vista crítico, a analizar. Les invito para que busquen, para que sigan analizando, para que se adentren en todo este ambiente del acuerdo de paz y puedan también ser jueces y parte de este proceso que se lleva. Esto es un poco de historia, esto es un poco de lo que queríamos contarles, algo muy concreto para que ustedes se informen sobre lo que ha acontecido a propósito del conflicto armado en Colombia. Por supuesto que son muchas cosas que quedan allí. Esto es una provocación para que ustedes tengan la posibilidad de investigar, para que ustedes también den el paso allí en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, para que googleen proceso de paz en Colombia, conflicto armado en Colombia y se instruyen. Utilicen estos medios también para formarse. ¿Qué te parece esta historia, Aleja? Bueno, me parece genial porque estaba revisando y qué importante que nosotros nos acerquemos a este documento de la Comisión de la Verdad que nos propone hacer el ejercicio que hemos hecho contigo en la narración de la historia. Escuchar, porque hay temas recurrentes de la escucha que nos llevan a generar empatía. Tal vez en muchas de nuestras ciudades no vimos muy de cerca toda esta situación, pero somos conscientes que muchos de nuestros hermanos colombianos pues son y fueron víctimas del conflicto armado. Qué bueno apelar a la memoria y ser nosotros también gestores del cambio. Gracias, Miguel, por tu aporte. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que precisamente, yo sé que los chicos están ahí como escuchándonos y antojados, provocados y expectantes por conocer precisamente cuál fueron nuestros aportes de la Comisión de la Verdad? Querido Diego, cuéntanos. Miguel, me parece demasiado interesante lo que nos acabas de compartir
Y claro, de esta manera podemos entender y comprender un poco más aquellos aportes de la Comisión de la Verdad, que fue un esfuerzo grande de muchos luchadores, trabajadores que se esforzaron por llegar a esa verdad, a llegar a esas víctimas y tener una voz para aquellos sin voz. Y algunos puntos muy centrales, importantes, que quiero que ustedes, los que nos están escuchando, jóvenes, tengan presente para que también nos podamos informar, podamos ser conscientes de estos aportes de la Comisión de la Verdad, de esto tan fundamental para nuestro país y para el proceso de paz. En primer lugar, el informe que proporciona ese reconocimiento integral del conflicto. Eh, ¿Qué ofrece? Ofrece esa visión holística de esas raíces históricas, esos factores socioeconómicos, todas esas dimensiones eh, políticas que fueron en ese proceso, que abarcaron todo ese proceso de la comisión y también pues de la realidad del país en torno al conflicto. Este enfoque trata y quiere comprender pues esa complejidad especialmente del conflicto armado en Colombia. Además también algo muy importante que podemos resaltar es las víctimas, el logro de visibilizar las víctimas es un logro muy fundamental en este proceso. Eran unas víctimas que estaban olvidadas, que se les había quitado su territorio, que fueron desplazadas, pues se logra mediante estos informes lograr esa visibilización de las víctimas, ese documentar esas experiencias, esos sufrimientos, eso ayuda y contribuye a la memoria colectiva. Además, también el análisis de esos patrones de la violencia que se identifican, una violencia que fueron sistemáticas, como vemos en mucho de las estadísticas también, miles de personas desplazadas, de actos de violencia contra niños, contra jóvenes, contra familias. Además, creo que algo a resaltar también sería ya los diferenciales de los conflictos sobre los grupos poblacionales, incluyendo, pues, como ya habíamos hablado, un poco de las mujeres, las comunidades indígenas, los afrocolombianos también. Se aborda esa responsabilidad estatal, ¿no? De saber, de ser conscientes que hay una violencia contra los derechos humanos. Entonces, a partir de este informe también se visibiliza a esas víctimas, pero se resalta que hay una violencia, hay violaciones contra los derechos humanos y es algo que se debe resaltar, se debe destacar para ser conscientes de que debemos reparar un país que está marcado de una historia de violencia. Además, resalta también este enfoque que le da la Comisión de la Verdad, resalta también la exploración de las dimensiones internacionales del conflicto, ¿no? Que ofrece una visión también más completa, que es un esfuerzo por llegar a esa paz. Tener presente que visibilizar a las víctimas, ver que el país de Colombia ha caído en la violencia, caído en la sangre, pues ver la necesidad de gestores de paz, no solo nacionales, sino también internacionales. Entonces, la Comisión de la Verdad además analiza ese impacto ambiental, algo importante a resaltar, ese aporte que nos deja en estos documentos, ese impacto ambiental del conflicto, ¿no? Un impacto innovador, crucial para entender esas implicaciones a largo plazo en el ecosistema colombiano, que ya lo vamos viendo también ahora, la deforestación, nuestra Amazonas que también se está talando, muchas situaciones que van afectando el medio ambiente y que vemos que se involucra también el tema del conflicto armado.
Ya para terminar, podemos resaltar también ese enfoque de reconciliación, que es muy importante en nuestra Colombia, poder sanar, perdonar, nos lleva a ese tema de la reconciliación. Entonces, se propone caminos a nivel nacional e internacional, la importancia del diálogo, que en nuestra sociedad tanto nos hace falta, especialmente en Colombia, nuestra querida Colombia. ¿Para qué? Para la construcción de una visión más compartida del futuro, de sernos responsables de nuestro futuro, del futuro de Colombia, que tanto nos necesita para poder reparar el corazón de nuestra amada Colombia, que ha sido violentada durante tantos años. Eso es uno de los aportes que les quiero compartir, Miguel, Aleja, y para que los jóvenes también puedan ser conscientes y saber que tienen también una responsabilidad en el futuro de nuestra Colombia. Diego, me parece genial. Mientras que tú hablabas, muchos jóvenes estaban activos en la red que nos conectan y nos han enviado mensajes desde diferentes partes del país. Tenemos uno de Luis Agudelo del Colegio Virrey Solís de la ciudad de Bogotá, que nos pregunta por qué el país no se detuvo para exigir parar la guerra y negociar una paz integral. Luisa, genial esta pregunta, porque esta pregunta aparece en el documento de la Comisión de la Verdad, hecha por estudiosos en el tema, y qué bueno que tú también te interpeles sobre ella. Sí, es una muy interesante pregunta. También María Luisa García Gaitán del Colegio María Auxiliadora de Chía nos pregunta qué significa la frase: si hay futuro hay verdad en un país en que las oportunidades son pocas. Súper interesante también, ¿no? Sí, Esto es muy importante porque efectivamente, Miguel, ahorita que nos conectábamos en la palabra hay futuro si hay verdad, dice el texto de la comisión. Y este documento nos lo refleja en la declaración final, porque pues la pregunta de Luisa sigue siendo muy válida para todos nosotros, adultos, jóvenes, niños, estudiosos en el tema. La paz solamente es posible si hay un cambio en todos los agentes y en todos los miembros de la sociedad, no solamente en el Estado, en los que trabajan en el gobierno, en los que están mediando la paz, en la JEP, sino que todos nos tenemos que implicar en una transformación cultural. Diego decía las implicaciones que tenemos todos en el constructo social a partir del conocimiento y el reconocimiento de las víctimas. Uno de los murales plasmados y reconocidos por Memoria Histórica dice algo, ¿no? Buscamos una sombra para descansar de la guerra. Y creo que todos ustedes y yo, de alguna manera, ante cualquier forma de violencia, buscamos esa sombra, ¿no? Necesitamos que seamos colombianos, que acrecentemos el afrontamiento, no huir de las situaciones problemáticas, sino generar una educación que enfatice los horizontes de vida, que fomente la búsqueda de la verdad, pero también de sentido, y que sea crítica y proactiva ante tantas políticas que vemos que son esclavizantes. Cuando un joven se lanza como candidato a ser personero, puede transformar su entorno siendo consciente del poder que tiene, pero también del poder del pueblo, de sus compañeros, para generar resistencia y la capacidad que tenemos para elegir. Muy bien, Aleja, muchas gracias. Miren, y también nos ha llegado la pregunta por parte de otro estudiante, de Oscar Celi, desde la Normal Superior de Guadalupe, Santander. Vea, un paisano. Los chicos y chicas de Santander que también están inquietos por este tema nos preguntan, ¿cuál es el papel de nosotros los jóvenes en la consecución de la paz? Bueno, yo para esta pregunta, digamos, en cierto modo, para ir cerrando este podcast, les propongo lo siguiente a ustedes, mis queridos Aleja y Diego, que podamos cada uno de nosotros a esta última pregunta hacer una acotación y una invitación final a esos jóvenes que están inquietos, que nos han preguntado, que están allí atentos a nuestra respuesta, que nos han seguido durante toda la transmisión de este podcast, que buscan a través de las redes sociales información acerca de la Comisión de la Verdad, de la violencia en Colombia. Respondámosle desde nuestra perspectiva. ¿Cuál es ese papel de los jóvenes en la consecución de la paz? A ver, Diego. Bueno, Miguel, yo invitaría y invito especialmente a los jóvenes a informarnos, que busquemos, que saquemos esos espacios, esos momentos
así sea en el colegio, en donde estemos, ese tiempo que tengamos, informémonos sobre la historia del conflicto y los procesos de paz también, no solo sobre la historia del conflicto, sino también esos procesos de paz que han habido tanto en Colombia, esos caminos de paz. Además, fomentar el diálogo, fomentar esas conversaciones respetuosas entre las diferentes opiniones, y algo muy importante que deseo invitarlos es a fomentar una cultura de la paz, promover esa resolución pacífica de problemas, de conflictos en nuestra vida diaria. Súper bien, muchas gracias. Aleja, ¿tú qué dices? Bueno, además de lo que ha dicho Diego, dos cositas. Una, promover el diálogo intergeneracional. Nosotros tenemos la sabiduría de nuestros mayores. Creo que en ellos hay un montón de historia muy enriquecedora que nos puede ayudar a abrir la mirada y enriquecer pues las perspectivas que tenemos. Y la segunda, armemos lío. Nosotros tenemos una capacidad creativa de innovación y de uso de los medios, y a partir de ellos cambiemos un poco este lenguaje viciado de guerra, de palabras soeces que de alguna manera también confrontan y generan violencia. Vayamos y apostemos por una cultura de la no violencia. Nosotros que estamos en estos areópagos, aprovechemos para generar cultura de paz con lo que tenemos: innovación, creatividad, todo ello que nos caracteriza y especialmente los caracteriza a ustedes jóvenes. Muy bien. Pues yo, chicos y chicas, les invito para que empecemos por lo más sencillo, por lo más concreto, desde sus hogares, con sus familias, con sus hermanos. A veces nosotros podemos llegar a sembrar discordia o violencia en nuestra casa por quizá haber dicho algo que luego nos podemos arrepentir. ¿A qué me refiero? A que seamos más asertivos en la manera en que nos comunicamos, a que busquemos siempre el respeto, a que pensemos antes de hablar, a que respiremos antes de reaccionar, porque efectivamente no siempre podemos estar contentos con los demás, no siempre los demás tienen que estar a favor de lo que yo estoy pensando, y es que desde ahí nace el conflicto y desde ahí puede suscitarse violencia. Entonces, desde las pequeñas cosas, desde los pequeños gestos que nosotros podamos hacer en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, en el colegio, con nuestros docentes, la manera en que miramos, la manera en que contestamos, la manera en que buscamos relacionarnos con el otro. Allí vamos construyendo poco a poco, con un poco de arena, todos construimos la paz. Entonces, primero apropiénse del papel tan importante que ustedes como jóvenes del presente, no que son la esperanza del futuro, no, son la esperanza del presente para construir la paz en nuestro país. Créanse el cuento de que ustedes hoy están haciendo país, créanse el cuento de que ustedes tienen la sociedad, tienen el país también en sus manos, y que pueden, desde lo que acabó también de decir Aleja y nos compartía Diego, desde esa creatividad, desde esa capacidad de hacer algo diferente, con esa energía también que los caracteriza, busquen construir paz, busquen construir una mejor sociedad, porque definitivamente si ustedes no lo hacen, pues nadie más lo va a hacer. Y seguramente que hay mucha esperanza en la juventud de hoy, hay mucha esperanza en eso que está allí naciendo en tu corazón para que el futuro sea mejor. Y no es respuesta de reina, sino que realmente es una convicción de que cuando queremos hacer algo bueno y nos lo proponemos, lo conseguimos. Y con eso queremos terminar, mis queridos amigos y amigas. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Gracias por estar siempre conectados con la red que nos conecta y de darnos motivos, de darnos razones para seguir encontrándonos y seguir compartiendo estas reflexiones. Aleja, muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Nos vemos en una próxima ocasión con estos temas de interés. Muy bien, muchas Diego. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Un placer haber compartido un tema tan importante para nuestra sociedad el día de hoy. Muy bien, nos vemos en una próxima emisión de este podcast que es dedicado a ustedes, los jóvenes, la red que nos conecta. Chao, chao.